Las manos de mi suegro ya estaban recorriendo un sendero distinto, cada vez más osado, cuando de golpe lo empujé con un estremecimiento que me recorrió desde la nuca hasta la punta de los pies. Parece que alguien nos vio, dije en un murmullo apenas audible, señalando la ventana con el corazón martillándome en el pecho. Mi suegro giró la cabeza con rapidez, y en sus ojos oscuros brilló un destello de alerta, mientras se acercaba con sigilo al vidrio empañado por el calor de la cocina. La luz amarillenta de la lámpara colgante proyectaba sombras inquietantes en las cortinas que apenas se mecían con la brisa nocturna. Nos asomamos al exterior, escudriñando la penumbra. El jardín estaba en silencio, el viento sacudía las hojas secas acumuladas en la esquina del patio, y por un instante, juré ver una silueta deslizándose entre los arbustos. Pero cuando parpadeé, ya no había nadie. ¿Lo viste?, pregunté en un susurro, sintiendo la garganta seca. Mi suegro cerró la cortina con calma, pero su mandíbula estaba tensa. Sea quien sea, dijo en voz baja girándose hacia mí, antes tendrá que hablar con nosotros. Así que no vayas a dejar de decirme si alguien se acerca a ti con el propósito de querer algo a cambio de su silencio. Tragué saliva y asentí, bajando la mirada. Su voz grave y pausada retumbó en mi pecho con una mezcla de advertencia y promesa. El aroma a madera y loción de su piel aún flotaba en el aire, envolviéndome en una sensación extraña que no supe si era seguridad o peligro. El silencio entre nosotros fue roto por un sonido seco y rápido: pasos. Mi hijo entró a la cocina con la energía desbordante de la juventud, y su voz clara resonó en el ambiente. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No ves que todos te necesitamos allá?» Di un respingo y me aparté de mi suegro de inmediato, limpiándome con torpeza la humedad de los labios. Mi suegro, sin perder la compostura, sonrió con esa naturalidad que siempre lo caracterizaba. «Lo que pasa es que tu madre está tan feliz por ti, que no se pudo aguantar las lágrimas». Mi hijo me miró con ternura, acercándose hasta mí. Sus manos cálidas tomaron las mías, y por un instante, todo lo demás se desvaneció. «Mamá, eres la mejor, y sabes que tú eres lo más importante para mí, gracias por todo». Mi garganta se cerró, le acaricié el cabello, intentando que mi sonrisa no temblara demasiado. «No hay nada que agradecer, hijo». Y mientras él reía y tiraba de mi brazo para llevarme de vuelta a la sala, sentí la mirada de mi suegro clavada en mi espalda, ardiente y penetrante. Como un susurro invisible que me recordaba lo que había pasado, y lo que aún estaba por suceder. La música empezó a sonar, dulce y envolvente, como una caricia que se deslizaba por la piel de todos los presentes. Las luces tenues del salón titilaban en los reflejos dorados de las copas, y el murmullo de las conversaciones se entremezclaba con las primeras notas de la melodía. Mi hijo, con esa sonrisa limpia que aún conservaba de cuando era pequeño, se acercó y me extendió la mano. «Mamá, bailemos», me dijo. Mi corazón se encogió con ternura, como negarme a su petición, si lo había visto crecer entre mis manos, si era mi orgullo y mi refugio. Sonreí y tomé su mano con delicadeza, permitiéndome ser llevada por él hasta el centro de la pista. Nos balanceábamos suavemente al ritmo de la música, él con la torpeza encantadora de quien no acostumbra a bailar, y yo siguiendo sus pasos con paciencia, riendo de vez en cuando pisaba mis pies. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, mi mirada se deslizó más allá de mi hijo, más allá de la gente que giraba en la pista con copas en las manos y risas en los labios, hasta encontrarse con la figura imponente de mi suegro. Él también bailaba, con mi cuñada, la que no me puede ver ni en pintura. Ella reía con esa sonrisa medida, forzada, de quien aparenta estar disfrutando pero por dentro arde en celos y resquemores. Yo la conocía demasiado bien. Sabía que su risa era una máscara y que por dentro, se retorcía con la idea de verme en este lugar, rodeada de afecto y admiración. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que ocurrió después. Aprovechando un giro en la danza, cuando su pareja quedó de espaldas, mi suegro me lanzó una mirada pícara, de esas que parecen robar el aire del ambiente. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que reconocí al instante. Y entonces, sin decir palabra, sus labios se movieron en silencio, formando un mensaje que solo yo podía descifrar. «Te quiero, y esta noche es nuestra, solo para ti y para mí. Hoy acabará la espera, y no estarás más sola, hoy te abrigarás de mis abrazos». Bueno, no sé si eso fue lo que dijo, pero yo eso fue lo que me imaginé en ese momento. El aire se hizo espeso, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi piel ardía con la certeza de que aquello no era un juego, sino una promesa. Tragué saliva y sin quererlo,
mi pecho subió y bajó con un suspiro ahogado. Para disimular, bajé la mirada y dibujé en mis labios una sonrisa tenue, apenas perceptible, como si la complicidad no fuera un delito. Y justo en ese instante, la música alcanzó un clímax suave, y mi hijo, sin darse cuenta de nada, me hizo girar con delicadeza en la pista. Al dar la vuelta, sentí el peso de la mirada de mi suegro ardiendo en mi espalda. Y supe con una certeza que me erizaba la piel, que la noche aún tenía muchas cosas por decir. El aire de la fiesta estaba impregnado de la dulzura del vino, del aroma a flores frescas que decoraban las mesas, y del murmullo de las conversaciones que flotaban en el ambiente como hojas en el viento. La música seguía su ritmo suave, las luces doradas titilaban en los reflejos de las copas medio vacías, y la brisa que entraba por los ventanales traía consigo un leve olor a jazmín y tierra húmeda. De repente, sentí una mano en mi hombro. «Oye, primo», dijo una voz juvenil y traviesa, «¿qué tal si me dejas bailar una pieza con mi tía?» Era uno de los hijos de mi cuñada adorada, ya saben ustedes a quién me refiero. Mi hijo soltó una carcajada y me miró con complicidad. «Claro, adelante», dijo sin pensarlo demasiado, y con un leve apretón en mi mano, se marchó entre la multitud. Yo apenas tuve tiempo de reaccionar cuando mi sobrino, un muchacho alto y de sonrisa audaz, me tomó por la cintura y empezó a guiarme al ritmo de la música. «Uy, tía, no es por nada, pero estás hecha una reina», susurró en mi oído con un tono que me hizo arquear una ceja. Lo miré de reojo y él me sostuvo la mirada con descaro, con esos ojos brillantes de quien sabe que está diciendo algo que no debería. «Sinceramente, ese vestido te queda como anillo al dedo», continuó con su voz llena de una admiración que no sonaba precisamente inocente. «Te ves, una mujerona, vaya que despiertas en mi mente lo que no debería». El comentario me tomó por sorpresa. Sentí una extraña sensación recorrerme la piel, entre el desconcierto y la risa que pugnaba por salir. Opté por el humor como escudo. «¿Y eso, sobrino?», dije con una leve sonrisa, sin apartar la vista de él. «¿Estás bien o ya te está haciendo efecto el vino?». Él sonrió con esa osadía propia de la juventud, esa que aún no conoce el peso de las consecuencias. «Ay, y tía, con vino o sin vino, mis ojos la ven igual de bella», respondió acercándose apenas un poco más de lo necesario. «¿Sabe qué? Un día de estos voy a olvidarme de que soy su sobrino, antes de que venga alguien más y se la lleve lejos de mis ojos». Su voz tenía un matiz que no debía estar ahí. Tragué saliva y sacudí la cabeza, tratando de disipar el momento. Sentía la mirada de alguien sobre nosotros, y en mi pecho el latido inquieto de quien se encuentra en una encrucijada inesperada. «Lo que tú dices, sobrino», murmuré buscando la manera de salir de la situación sin levantar sospechas. «Más bien creo que vamos a beber algo, ven conmigo», le dije. Él sonrió de medio lado, como si se supiera ganador de algo que yo aún no entendía del todo. Me tomó de la mano y me guió con seguridad hacia la mesa donde el vino relucía en botellas de cristal. Pero mientras caminábamos, una mirada ardiente y penetrante se clavó en mi espalda. La reconocí de inmediato, y sabía quién era, mi suegro. Desde el otro lado del salón, con la copa en la mano y los ojos entrecerrados, observaba cada movimiento con una intensidad que me encendía la piel. El tintineo de los cielos en los vasos se mezclaba con la música, un bolero antiguo que parecía encender aún más la calidez del ambiente. Justo frente a nosotros, recargado con aire despreocupado sobre la mesa, estaba el vecino. Un hombre elegante, de porte sobrio y mirada profunda, que en otro tiempo había sido el modelo perfecto de esposo y padre de familia. Pero su historia había dado un giro trágico hacía apenas 6 meses, cuando encontró a su esposa enredada entre las sábanas con su mejor amigo, en su propia casa. Aquello fue un escándalo de proporciones que resonó por toda la colonia, contado con morboso detalle en cada café y en cada esquina del barrio. Esa noche, sin embargo, él no parecía el hombre destrozado de entonces. Al contrario, se veía sereno, pero había algo en su mirada que me erizó la piel. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, arqueaba las cejas con un gesto provocador, lento, como si me analizara capa por capa. Luego se mordía el labio inferior, un movimiento casi imperceptible, pero lo suficientemente sugerente como para hacerme tragar saliva. No era normal en él, en todos los años que llevábamos de vecinos, jamás me había mirado de esa manera. Entonces mi mente empezó a correr. ¿Y si fue él quien nos vio? Mi estómago se encogió un poco, pero al instante me tranquilicé. Si era él, no habría problema. Un hombre no se pondría en la posición de juez y verdugo. Él, pensé yo,
Quizá entienda lo que significaba el deseo prohibido, el impulso irracional que arrastra como una corriente imparable. Pero se me olvidó que fue él quien sufrió y no quien lo cometió. En fin, respiré hondo y sonreí con naturalidad. «Vecino, ¿qué tal la fiesta?», pregunté con una voz que pretendía ser casual, mientras tomaba una copa y jugaba con el borde de cristal entre mis dedos. Él sonrió de medio lado y alzó su copa en un brindis silencioso. «Mucho mejor ahora», dijo con su voz ronca y grave, como si contuviera un significado oculto. El hielo en mi copa tintineó cuando la llevé a mis labios, y mientras el frío del líquido me bajaba por la garganta, sentí que la noche aún tenía muchas sombras por descifrar. «Bueno, tía, ya sabe entonces, por cualquier cosa, no olvide en buscarme», dijo mi sobrino con una sonrisa ladeada, mientras terminaba su copa y se alejaba con paso despreocupado entre la gente. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los invitados, y justo en ese momento noté el movimiento discreto del vecino. Desde el otro extremo de la mesa, su mano se deslizó con calma entre las servilletas apiladas, tomó una y escribió algo con una rapidez precisa, como si ya supiera exactamente qué quería decir. «Vecina», susurró apenas, señalando la servilleta con un ligero movimiento de cabeza. Luego sonrió de medio lado, y con la seguridad de quien no tiene prisa, se giró y se perdió entre los invitados. Esperé unos segundos antes de tomar la nota, fingiendo indiferencia mientras dejaba que la yema de mis dedos rozara el papel. Cuando la desplegué, el mensaje, escrito con una caligrafía limpia y decidida, decía: «Te espero en el patio, tengo algo importante que decirte». El corazón me dio un pequeño vuelco. Levanté la mirada con rapidez, tratando de encontrarlo entre la gente, pero era como si el aire se lo hubiera tragado. Su ausencia, en lugar de tranquilizarme, me inquietó aún más. Busqué a mi suegro con la vista, recorriendo con ansiedad cada rincón del salón, pero tampoco lo vi. Sentí un extraño vacío en el pecho, una sensación de expectación que se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de copas y la música que seguía envolviendo la fiesta en una atmósfera casi irreal. Respiré hondo y apreté la servilleta entre mis dedos. El patio estaba al fondo, más allá de las luces doradas del jardín y del bullicio de la fiesta. Desde donde estaba, podía ver la penumbra proyectándose entre los árboles, el parpadeo tímido de una lámpara vieja y el vaivén de las sombras que la brisa movía con perezosa elegancia. Dudé un instante, pero al final, el impulso fue más fuerte que la razón. Tomé mi copa, di un último sorbo, y con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir, caminé lentamente hacia el patio, dejando atrás la seguridad del salón y adentrándome en lo desconocido. Apenas había dado un par de pasos cuando lo vi. El vecino estaba allí, de pie junto a la vieja fuente de piedra, con las manos metidas en los bolsillos y una expresión indescifrable en el rostro. Su camisa clara se veía desabotonada en el cuello. «No sé ni cómo empezar», dijo con voz baja, apenas por encima del viento. Se acercó lentamente, como si midiera cada uno de sus pasos, como si le pesara lo que estaba a punto de decirme. «Creo que tú eres muy bella como para tener que sufrir», continuó, y sus ojos oscuros se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo tragar saliva. «Porque creo, de verdad creo, que tú no has hecho nada que merezca castigo alguno». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. No respondí, no podía porque no sabía qué era lo que tenía que decirme. Pero algo en su tono me advertía que lo peor estaba por venir. «Tengo unas fotos y un video», prosiguió, sacando de su bolsillo una pequeña memoria USB que brilló bajo la tenue luz. «En ellos aparecen tú y tu suegro». El aire se me atoró en la garganta. «Pero, solo veo a dos personas que se aman», añadió con una calma inquietante. «Dos personas que están dispuestas a amarse aún detrás de las cortinas. Dos personas que por temor o quizás por el que dirán, no han hecho públicos sus sentimientos». Me quedé inmóvil, era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Como si todo lo que hasta ahora había sido secreto se materializara de pronto ante mis ojos. «Verás, yo te entrego la cámara y las fotos», dijo sacando de su chaqueta un pequeño estuche negro y extendiéndolo hacia mí. «No tengo copias en ningún otro lado». Temblando, lo tomé entre mis manos. «Sinceramente, fue tu cuñada quien me pagó para que los vigilara», añadió con un dejo de lástima. «Entonces, mi consejo es que arreglen las cosas, para que no sigan siendo observados». Se quedó en silencio un instante. Luego, con un gesto pausado, se acercó y me dio un beso en la frente. Su aliento tenía un leve aroma a vino.
Muy buen muchacho el que formaste, murmuró antes de darse la vuelta. Felicidades, y me lo felicitas. Lo vi alejarse con paso tranquilo, perdiéndose en la penumbra, mientras el eco de la música llegaba débilmente hasta el patio. Me quedé allí, con la memoria USB ardiendo entre mis dedos, y el peso de una verdad inconfesable clavándose en mi pecho. Me puse a pensar. Si sin haber hecho nada las aguas ya estaban agitándose, ¿qué pasaría si alguna vez la verdad llegaba a estallar como una tormenta? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No estaba preparada para algo así. No para los susurros envenenados de los vecinos, ni para las miradas inquisitivas de la familia, ni para la certeza de que aunque nadie lo dijera en voz alta, todos ya habrían emitido su propio juicio. Hablé con mi suegro, y le pedí, casi le supliqué, que no insistiera más. Que lo nuestro era un imposible tejido de sombras y silencios. Pero él, con esa calma suya que siempre me desarmaba, simplemente sonrió y negó con la cabeza. No voy a detenerme, susurró aquella noche, con su voz grave y firme, mientras me apartaba un mechón de cabello de la mejilla. No cuando lo que siento por ti es más fuerte que cualquier miedo. Mis labios temblaron con la respuesta que nunca llegó a salir. Me levanté de golpe, como si el suelo me quemara los pies, y decidí que solo había una salida: marcharme. Alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que la verdad nos devorara vivos. Esa misma semana empaqué mis cosas en unas cuantas maletas viejas. No llevé mucho, solo lo necesario. Dejé atrás la casa, los recuerdos, el aroma de su perfume impregnado en las almohadas, la tibieza de su presencia en las madrugadas silenciosas. Me fui sin mirar atrás, sin despedirme siquiera. Desde entonces, los días se han convertido en un eco interminable de rutina y vacío. No he encontrado a nadie con quien compartir mi vida. Nadie que llene el espacio que él dejó en mi pecho como un agujero invisible. Y no sé si aguante otros 19 años así. A veces, en las noches en que el insomnio me abraza con su manto de soledad, me pregunto si hice bien. Si huir fue la mejor elección, o si por el contrario, me condené a un exilio sin redención. Y es entonces, cuando el viento silba entre las rendijas de la ventana y las sombras de la lámpara tiemblan sobre la pared, que me permito una pequeña concesión: cerrar los ojos y recordar. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que has sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.